Muy buenos días. Hoy vamos a dar la explicación del tema número 13 que se refiere a los problemas urbanos. Entendamos los problemas urbanos como las cuestiones que suceden, las cuestiones perniciosas que suceden en las ciudades. Entiéndase como el exceso de tráfico, la falta de vialidades, el exceso de basura, la falta de camiones recolectores de basura, las cuestiones del drenaje, que es insuficiente. Como ya conocemos, en nuestra ciudad tenemos vastos ejemplos sobre estas cuestiones de los problemas urbanos. Los problemas urbanos de nuestra ciudad podemos enumerar qué les parece. Es decir, cuando llueve, la, el centro se inunda, el, quienes viven en el norte de la ciudad, salir por el periférico de la juventud hacia el centro de la ciudad o hacia el sur de la ciudad, pues se convierte en una tarea muy tardada. Que otra cuestión, bueno, al menos a los que vivimos en el norte de la ciudad, nos pasa de que la basura no pasa los días que es y que ahí se queda y que de repente el perro llega y tira todo y el gato también y se hace un desorden. La falta de alumbrado público en las periferias, ese sería otro de los problemas urbanos. Como pueden ver, o sea, los problemas urbanos ustedes mismos los pueden enumerar y describir con mucho más amplitud, dado que pues, también los viven, al igual que su servidor. Eh, Después de que hayan leído el tema número 13, quisiera preguntarles, en base a lo que viven, en base a lo que conocen de esta ciudad, y si conocen de otras ciudades del estado o de otros estados, sería muy bueno que lo pudieran comentar ahí en clase. Esta cuestión de si conocen otras ciudades o que también conocen esta ciudad es para la siguiente pregunta: ¿qué tan desarrollada se encuentra su ciudad? ¿Qué nivel de desarrollo contiene la ciudad? A mi ver, tiene un desarrollo muy desigual, tiene unas áreas muy exclusivas, muy desarrolladas, áreas muy delimitadas, están perfectamente delimitadas, las áreas con mayor desarrollo que las de menor desarrollo. Se encuentran las de mayor desarrollo principalmente en el norte, y no solamente el desarrollo habitacional, sino el desarrollo industrial. Como ustedes lo pueden ver, existe mucha diferencia entre una colonia del Diamante Relis, como a Jardines de Oriente, la Ponce de León, colonias como la 2 de Octubre, colonias como, que otras les puedo mencionar con altos índices, como la colonia Villa Juárez, más por aquí los rumos son colonias con muy poco desarrollo, con escaso pavimento a veces. Dicen que por esas colonias hasta los perros tiran piedras. este, pero eso es una forma de medir el crecimiento o el desarrollo de una población. Es, es- Voy el tema lo voy a dar en cuanto a explicar brevemente lo que es cada párrafo, cada contenido, eh, sobre los grados, bueno, continuando con los grados de desarrollo que tenemos. No, para mí, no sé para ustedes, que puedan decir al respecto sobre el grado de desarrollo de esta ciudad. Para mí es un desarrollo muy desigual. Sin embargo, también tiene aspectos positivos. Nuestra ciudad, como es una ciudad muy limpia, básicamente no he visto una ciudad sucia en todo el estado. Conozco casi todas las ciudades del estado, excepto cosas grandes. Bueno, no la recuerdo muy bien. Una vez fui ahí, pero no la recuerdo muy bien. Juárez dicen que es muy sucio, pero no lo considero tan sucio. Hay ciudades mucho más sucias en otras partes de la República que la misma de Ciudad Juárez. Este, en cuanto a eso, pues tenemos una ciudad muy limpia, tenemos una ciudad, digamos, ordenada. De un lado están los ricos y del otro están los pobres. Estamos completamente
definidos en cuanto a esas cuestiones. Eh, la siguiente cuestión, sí, ¿qué más? El transporte público deja mucho que desear. En el área de seguridad, también en el área de seguridad se encuentra muy focalizada las áreas de donde policía municipal, policía estatal vigilan sus labores preventivas. Estas áreas que están por completo descuidadas, llámese las zonas de la periferia y las zonas con difícil acceso. Así pues, tenemos un esbozo de la situación de nuestra ciudad actualmente. Eh, Vamos a pasar a lo que se refiere en el contenido sobre los modelos económicos que se basan en el desarrollo industrial. ¿Qué significa esto? Que los modelos económicos se basan obviamente en un desarrollo industrial. Este desarrollo industrial se conecta con las ciudades, es decir, el desarrollo industrial solamente se ve en este hemisferio, en los desarrollos de ciudades urbanos, quise decir. En estos desarrollos urbanos se concentran todas las industrias. Entonces, a medida de que se concentran muchísimas industrias, vamos a tener muchísimos más empleos. Como vamos a tener más empleos, vamos a tener mucho más gente. Esta cuestión es la que, digamos, es la directriz para la construcción de ciudades y para que estas también crezcan. Es decir, ciudades como Pittsburgh, como Nueva York, como Detroit, son ciudades grandísimas que han crecido en razón de la industria que poseen dentro de ellas. Y si lo ven desde el aspecto geográfico, son ciudades que están cerca de, o en ríos, o en costas, como la ciudad de Nueva York. ¿Qué efecto tiene esta situación de las grandes urbes industriales? El efecto es que comienzan a absorber a las demás ciudades. Por ejemplo, en México sería la ciudad de Guadalajara o la ciudad de Monterrey. Empiezan a absorber estos pequeños poblados y los van convirtiendo en una metrópoli. Y la gente que está alrededor de estas metrópolis se empieza a desalojar los centros rurales, y por ende ya no hay gente que trabaje el campo, ya no hay gente que lo cultive. Así pues tenemos la relación entre las metrópolis urbanas, la metrópolis industrial, y las zonas rurales. Entre más grande una ciudad, a su alrededor va a haber menos campo, menos campo productivo. A eso me refiero. Pasamos al siguiente punto, que una buena relación entre el desarrollo urbano y el rural es igual a un buen crecimiento y desarrollo de las ciudades. ¿Qué significa una buena relación entre el desarrollo urbano y el rural? Significa que ninguno de los dos absorba al otro, es decir, que la ciudad no absorba al campo y que el campo no absorba a la ciudad. No quisiéramos nosotros estar viviendo como en un corral todo el tiempo, pero tampoco quisiéramos vacas en el pavimento. Sí, es que creo que sí se va a entender la idea sobre este equilibrio que debe existir entre el campo y la ciudad. Es un equilibrio donde uno al otro se complementen. Es decir, tenemos en campos de maíz, que sería ideal que cerca de los campos de maíz existieran las industrias que procesaran esos campos, esos cereales. Eso sería eso se le llamaría un equilibrio responsable, y que cerca de estas ciudades o de estas zonas industriales están las ciudades donde puedan vivir los trabajadores que laboren en uno u en otro espacio, y que hay con eso, que además haya los medios suficientes para el comercio de estos. Es decir, si no hay un aeropuerto, pues que hay un puerto marítimo cerca, o una central de abastos o de acopio cerca de estas
agrupaciones de población. En México se ha dejado a la suerte esta cuestión del campo, es decir, a la suerte del mercado. A eso es a lo que me refiero, a una suerte de si el mercado decide qué tanto necesita del campo y el mercado necesita que un campo sea pobre para poder comprarle los productos a un menor costo. Se ha olvidado el campo mexicano de la aplicación de la tecnología, no desarrolla nuevas tecnologías el campo mexicano. Yo creo que esa es una de las razones o la razón principal por la cual el campo mexicano se ha visto en este rezago. ¿Qué sucede cuando existe un rezago en el campo? Existe un rezago alimentario. Resulta más costoso los alimentos. Es decir, me refiero a que un kilo de maíz para producir tortillas te va a salir más caro porque simple y sencillamente no hay maíz, no hay una buena producción de maíz en el territorio y se tiene que importar. Y los costos de importación pues siempre van a ser más altos que los costos de producción. O sea, finalmente en nuestro país ya disponemos de tierra, agua y sol para producir los alimentos, que son las condiciones mínimas o básicas para la producción de los alimentos. Se plantea en el contenido de Blackboard que un crecimiento regional es la posibilidad para un desarrollo igualitario. ¿A qué se refiere con este crecimiento regional? Se refiere a la relación que guarden los factores de producción en determinadas regiones. Es decir, que, por ejemplo, en la sierra existe una producción maderera importante, que cerca de estas zonas boscosas existan las industrias necesarias para la transformación de estos troncos, de esta madera, en los distintos productos que se vayan a utilizar en nuestro mercado. A eso se refiere sobre un crecimiento regional, que a la par de que se sustenta la industria, también se quede sustentado el campo, que no se sobreexplote el campo con los fines nada más extractivos, sino que siga produciendo y que sea algo que se pueda sostener por sí solo. El siguiente punto es el referente al agua. El agua es el factor más importante en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el agua es mucho más necesario que cualquier otra cosa. Es el elemento vital, o sea, es el mínimo requerimiento de la naturaleza para continuar con la vida. Es por eso que el agua es tan importante. Esa es la razón que es muy importante para el ser humano. O sea, lo vemos con la bien consabida experiencia de que puedes vivir, no sé, hasta 4 o 5 días o 7 días sin alimento, pero creo que más de 36 o 4 días, no, 50 y tantas horas sin agua, pues se traduce en la muerte. No sé cuánto sea el máximo que puede durar el ser humano, pero es una cuestión que no creo que rebase los 3 o 4 días sin agua. Entonces ya ven lo importante que es esta cuestión del agua. Y el agua debe de ser suministrada a los núcleos de población. ¿Qué pasa cuando concentramos todos los poderes federales en un solo punto geográfico, como es la Ciudad de México? Es decir, los sistemas federales de gobierno tienen que seguir funcionando, y el agua es uno de los elementos para que esto funcione. ¿Por qué? Porque son operados a través de seres humanos. Estos seres humanos consumimos agua y en bastante cantidad la consumimos, no solamente para las funciones fisiológicas, sino para el resto de las cosas con las que vivimos a diario. O imagínense también cuánta agua consume
el centro industrial de Monterrey y sus regiones aledañas, tienen unas cantidades muy grandes de agua. De ahí que la gran importancia que tiene el agua sobre esta cuestión. Asimismo, la, no solo el agua es la que se empieza a agotar en este uso, y su uso debe ser responsable, sino también los usos del aire y del suelo, la contaminación que exista en estos estratos, en el estrato del suelo y en el estrato aéreo, es muy importante porque si se contamina el suelo, será nocivo para la salud de nosotros y de lo que estemos criando sobre el suelo. Y básicamente todo creamos en el suelo. Animales, vegetales, nosotros mismos estamos en el suelo. Entonces es un estrato en el cual debemos de conservar. El aire también, por supuesto, es otro de los estratos muy importantes, esenciales para nuestra supervivencia. Es decir, de ahí tomamos el oxígeno y de ahí las plantas que cultivamos también lo toman y los animales que consumimos también lo toman. Vaya, si tenemos la perspectiva de que agua, tierra y aire son espacios compartidos con el resto de los seres vivos en este planeta, creo que a partir de eso podemos desarrollar políticas y tecnologías completamente sustentables. ¿Sí? Repito, partiendo de esa idea. Para llegar a la solución sobre estos problemas de la contaminación, en el contenido de Blackboard, lo que se refiere es de que deben haber soluciones integrales, y su servidor está completamente de acuerdo con estas soluciones integrales. ¿A qué se refiere con estas soluciones integrales? Me refiero al punto cultural, político, tecnológico que se deben de adoptar para crear soluciones. Es decir, a nosotros los chihuahuenses nos tenemos un problema muy grande con la basura. Es decir, que tal vez sí lo tenemos, pero no tenemos la cultura del reciclaje, no tenemos la cultura de la separación de los residuos, no tenemos la cultura de utilizar papeles ecológicos, etcétera. Ese es un aspecto que debemos de tomar en cuenta. O nos educamos en esta situación o seguimos tirando papel a la diestra y siniestra. O nos educamos en la cuestión del reciclaje y compramos nuevas tecnologías. A eso me refiero, a ese aspecto cultural. Eso es solo un ejemplo de lo que puede ser una de las soluciones, que repito, deben de ser integrales. Asimismo, por último, en la cuestión del medio ambiente, el medio ambiente ha pagado el costo de la industrialización en nuestro mundo. ¿A qué me refiero con eso de que ha pagado el costo? Es notorio y es evidente que a mayor desarrollo industrial, mayor polución o contaminación existe. Básicamente, ahora hay más elementos radioactivos en nuestra basura. Porque nuestra basura también ha cambiado. No es la misma basura que tiraba nuestra abuela con mi abuela, a la abuela de ustedes, y no es la misma basura que van a tirar sus nietos más adelante. Nuestras basuras que componen ahora están plagadas de baterías, de pantallas de celulares, de calculadoras, de ciertos elementos electrónicos que antes no existían, que son demasiado perniciosos para los tres elementos que repetía, que son el agua, la tierra y el aire. Entonces, en base a esto, pues habrá que desarrollarse políticas públicas para el control y el manejo de estos residuos humanos. Porque bueno, es obvio que los estudios vegetales y los estudios animales pues, no nos causan el conflicto, a pesar de lo que digan con respecto de las vacas locas y el efecto invernadero y todas esas cosas. Es mínimo para lo que nosotros producimos. O sea, no tenemos que darle la culpa del calentamiento global a las vacas o de las hectáreas. A mediados del siglo XX, esto es decir, por los 1950, fue cuando los gobiernos de distintos países comenzaron con esta cuestión de estar revisando las políticas públicas en materia ambiental, y se reconoció la necesidad de mantener un ambiente limpio por la salud de los habitantes de determinado territorio. Ya es en los años 70 cuando se existen las primeras políticas
públicas ambientales en México. Esto es muy importante porque a partir de los 70 es cuando empezamos a aplicar pues las políticas, bueno, a crearlas y a pensar en ellas, pero porque ya para 1990 la sustentabilidad es un tema obligado en muchísimas de las agendas de los gobiernos, y pues ya en la actualidad no hemos acabado con estas cuestiones de la sustentabilidad y la resolución de los problemas ambientales, pero ya en la actualidad están ya dentro de la agenda. Ya hay instituciones encargadas directamente o exclusivamente a la manutención del ambiente, y eso sería todo por la clase de hoy. Fue un tema breve, pero lo quise dar lo más conciso. Creo que no tiene mucho que, este, que explicarse la cuestión del medio ambiente, del agua, de la política pública en la materia ambiental, de estas cuestiones de los desarrollos urbanos. Me parece un poquito la más interesante de cómo se forman los grandes núcleos poblacionales y qué efectos tienen estos núcleos poblacionales sobre el medio ambiente. Es totalmente conocido. La mayor parte de las veces son efectos perniciosos en los campos y en los hábitats naturales que existen alrededor de las grandes urbes, que, que obviamente los van consumiendo. Bueno, pues gracias, eso sería todo por hoy. Estamos ahí al pendiente. Cuídense mucho, pórtense bien, pórtense como deben y no como saben. Hasta luego.